Y nuestra primera entrevista será con Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, con quien dialogaremos a propósito del proyecto de ley de crecimiento económico. Miguel Ángel Puente, doctor en jurisprudencia, magíster en administración de negocios, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, FECABE. Miguel Ángel, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias, Lorena, un gusto poder compartir contigo. Arranquemos con la reacción sobre lo que pasó en la Comisión del Régimen Económico. Finalmente se aprobó el informe para segundo debate. El tema será debatido ya en última instancia y definitivamente en el Pleno de la Asamblea. Perfecto. Recordemos que la ley de crecimiento económico, el proyecto de ley de crecimiento económico es un proyecto económico urgente, por lo tanto tiene que ser aprobado dentro de los 30 días después de la remisión a la Asamblea. Por lo tanto, el término fatal donde se cumple el plazo es este día domingo. Y en el tal sentido, si es que no es debatido y aprobado o rechazado justamente el domingo, pasará por el Ministerio de la Ley. Yo creo que un cuerpo legal de esta importancia es necesario que pase a través del debate legislativo, ¿no? No sería adecuado que un cuerpo normativo de esta naturaleza pase por el Ministerio de la Ley. Posiblemente uno de los problemas es que es una ley extremadamente extensa, 404 artículos, reforma de 22 cuerpos legales, y esto a veces dentro de la técnica legislativa hace difícil que se pueda debatir y se puedan tener todos los análisis necesarios y correspondientes para aprobar esta ley económica. Ahora, creo que desde nuestro punto de vista es necesario que este proyecto de ley pueda ser aprobado por parte de la Asamblea Nacional con algunos ajustes. Distintos sectores se han pronunciado respecto a las observaciones que tienen o tenemos respecto a este proyecto de ley. Pero el tema hoy por hoy es bastante incierto porque recién hoy fue aprobado el informe para segundo debate. La discusión, el debate en el Pleno será el día domingo y el día domingo podremos tener los siguientes escenarios. Uno, que haya votos suficientes para aprobar la ley con las modificaciones respectivas. Dos, que se rechace la ley y se disponga el archivo de este proyecto de ley, si es que existen los votos suficientes. Y tres, que no haya resolución en el Pleno el domingo, en cuyo caso pasará este proyecto de ley a través de un decreto de ley como directamente a través de la publicación en registro oficial. Así es, usted lo ha dicho, tienen los legisladores hasta el domingo 11:59 de la noche para ya tener una resolución y definir el destino y el camino que se tomará con este proyecto de ley de carácter urgente en materia económica. Ahora usted bien lo ha dicho, para el primer debate, por ejemplo, se tomaron, si mal no recuerdo, fueron 3 jornadas de debate por la cantidad de artículos que contiene. Sin embargo, bueno, en el informe para segundo debate ya se han hecho algunos cambios, se reducen algunos artículos en materia tributaria. ¿Cuáles son los puntos que esperan las cámaras que en el caso, en el primer escenario que usted nos expone, se dé paso, se apruebe con las modificaciones? Yo creo que por lo menos por el gremio al que represento, que es la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, hemos pensado que hay temas de principios. No se trata de defender a determinados sectores o pedir las exclusiones o modificaciones de determinados artículos, pero son ciertos temas de principios que creemos que hay que defender. Uno de ellos es que lamentablemente una costumbre habitual que se ha convertido es que cada vez que existe un déficit fiscal o la necesidad de mayores recursos, siempre se regresa a ver al sector productivo, a ver qué otros impuestos podemos obtener. Entonces, nosotros sabemos que en este momento el déficit fiscal de más de 3.000 millones es un déficit fuerte. Debemos recordar que entre el 2002 y el 2006 el déficit fiscal en el país era de promedio del 0.6% del presupuesto general del Estado. Precisamente entre el 2007 y el 2017 el déficit fiscal creció al 3.8% del presupuesto general del Estado. Entonces, por lo tanto, naturalmente, esto es un tema en que el problema del déficit fiscal es un problema estructural, no es un problema del actual gobierno, es un problema que viene acarreándose desde los 10 años pasados, es decir, no es algo que se ha profundizado ahora. Ya usted lo ha dicho, se trata de buscar qué más impuestos pueden pagar las empresas, pero una de las críticas también era que el impuesto final que contenía estas observaciones o estas propuestas no era tanto a la empresa, sino más bien al usuario final. Muchos de los impuestos que se cargan a las empresas son trasladados al consumidor o usuario final y por esa razón decía temas de principios. Primero,
debemos entender que el sector empresarial no es una fuente inagotable de recursos. Es decir, cada vez que existe una necesidad de recursos, se regresa a ver al sector productivo. Yo creo que ese es un tema en el cual el sector productivo está consciente de las necesidades actuales y estamos dispuestos a arrimar el hombro. Yo no soy de aquellos que dicen hay que negar, hay que archivar ese proyecto de ley. Porque miren, primero una opción fue subir el IVA. Y obviamente hubo rechazo por parte de varios sectores económicos y políticos. Y está el escenario que pasó con el intento de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que era una medida fuerte, difícil, pero que era necesaria, porque era un ahorro directamente al presupuesto general de 1.300 millones de dólares. Lamentablemente, por lo que ya todos conocemos, tuvo que derogarse el decreto 883. Entonces viene un tercer intento de poder recaudar tributos, de poder recaudar ingresos, y es precisamente esta ley de crecimiento económico, que tiene una parte tributaria y tiene otras partes de la ley que no se refieren a temas tributarios. Y también existen bancadas que dicen no impuestos, no subida del IVA. Entonces yo hago la pregunta, si no hay incremento del IVA, si no hay eliminación de los subsidios, si no hay una recaudación adicional a través de la ley de crecimiento, ¿cómo podemos cubrir el déficit fiscal? Díganme ustedes, y si no existe una cobertura del déficit fiscal, el riesgo real es que nuestra economía se puede afectar a tal nivel de poner en riesgo la dolarización. Eso tenemos que entenderlo. Es que desde todos los sectores dicen, sí, apoyo, voy a contribuir, está bien que saquemos, pero a mí no me toca. A mí no me toca. Y eso creo que ahí yo quiero hacer un mea culpa, si cabe el término, a determinados sectores empresariales que han tratado de defender sus intereses particulares. Y yo creo que hay que defender intereses transversales. Hay intereses transversales a todos, que a cualquier tipo de industria son los siguientes. Por ejemplo, uno, la dolarización. Es decir, yo creo que un bien superior que tenemos que defender, tanto del sector empresarial, tanto desde los sectores de los trabajadores, desde los sectores sociales, desde todos los sectores, es la dolarización, y parte de eso es efectivamente cubrir este déficit fiscal. Dos, la generación de trabajo. Necesitamos tener condiciones que a través de una mejor productividad, de una mayor competitividad, podamos generar oportunidades de trabajo. Por lo tanto, yo creo que el proyecto de ley tiene errores, hay temas que son perfectibles, por eso digo, lo ideal desde mi punto de vista personal y gremial es que el día domingo se pueda aprobar el proyecto de ley con las modificaciones que correspondan. ¿Este proyecto de ley protege la dolarización y genera empleo según las cámaras? El tema del empleo es un tema estructural, no es un tema que no se puede generar empleo por una ley, no es que hay una ley que diga genera ese empleo y se va a generar. Es decir, para generar empleo necesitamos dinamizar el aparato productivo, y uno de los elementos que permite dinamizar el aparato productivo es cuando existe una reducción del déficit fiscal, y esta ley en alguna medida apunta a eso. ¿Cuáles son las observaciones? Como digo, hay distintos sectores que dicen no más impuesto al ICE, no más impuesto a la telefonía celular, a las bebidas azucaradas. Todos esos yo creo que no les quito razón, porque los sectores han sido grandemente afectados por esto que comencé diciendo, que lamentablemente el gobierno de turno siempre regresa a ver al sector privado, al sector productivo, cuando necesita más recursos. Entonces, y la gran pregunta también es, ¿el sector productivo apoya, el sector productivo aporta? ¿Qué está haciendo el gobierno desde su lado? Esperemos que hagan los ajustes necesarios para que estos recursos que se obtengan no caigan en un saco roto, sino que puedan ser destinados justamente para la reactivación económica, que como consecuencia de esa reactivación vamos a poder tener una generación de empleo. Entonces, yo creo personalmente que el peor de los escenarios es que el día domingo este proyecto sea archivado. ¿Y por qué ese es el peor de los escenarios? Porque si es archivado, no podrán volverse a tratar esta ley y estas disposiciones legales, sino hasta un año después. Y esta ley sí tiene temas positivos. Por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Ese es un tema que creo que muchos sectores del sector productivo hemos bregado, porque esa plata que en vez de tener que pagarle yo al Estado anticipadamente, como su nombre indica, anticipo, lo tenga que pagar en su momento, y mientras tanto, en vez de pagarle al SRI, yo lo pague con ese dinero, mueva la economía, inventarios, pago sueldos y muevo la economía. Es decir, es mejor que ese dinero esté en la economía nacional que en el servicio de rentas internas, ¿no? Para que lo entendamos. Pero uno de los puntos que no se incluye en el informe y que se pedía también por parte del sector privado es la eliminación al crédito tributario para recuperar el impuesto a la salida de divisas en compra de insumos y maquinaria. Sí, ese ha sido, yo creo que también eso era un crédito tributario que servía, ¿no? Sin embargo,
embargo, la disminución del 5% al 2.5% para la compra de materias primas y bienes de capital es una medida adecuada, no es una medida perfecta. ¿Saben cuál es la medida perfecta en cuanto al ISD? Que no exista. Pero la realidad... Bueno, eso se ha dicho que de manera paulatina. Entonces, esa es la medida ideal, pero hoy tenemos que poner los pies en la tierra y decir, si ese impuesto que no es adecuado, que es ineficiente, que es perjudicial para la inversión extranjera, es una necesidad en este momento, porque si se lo elimina, ¿de dónde obtenemos recursos para la caja fiscal? Entonces, por lo tanto, hay que acoplarnos. Yo personalmente creo que, yo me permito hacer, y como representante de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, que estamos enfocados principalmente, todas las cámaras binacionales que son aquellas que mantienen relaciones con otros países y que estamos enfocados en dos temas igualmente transversales. Uno, el crecimiento de las exportaciones hacia los distintos países, y dos, el ingreso de mayor inversión al país. Este último punto, que es indispensable, mayor inversión al país, puede tener un reparo cuando estamos dando un mensaje al mundo diciendo, vengan al país, tenemos una ley de fomento productivo que da determinados beneficios, exoneraciones, pero ahora les vamos a decir, pero ¿sabe qué? Cuando si usted es un inversionista extranjero, cuando pague usted el impuesto a la renta a su sociedad aquí en el país del 25%, cuando usted se lleve sus dividendos, lo cual es legítimo, para eso invirtieron en el país, va a tener que pagar una retención de impuesto a la renta adicional. Falta seguridad jurídica entonces para las empresas. Yo creo que igual la seguridad jurídica es algo que se va construyendo, creo que se han dado pasos, no podemos negar eso, pero creo que todavía hay un largo camino por recorrer. Puntualmente, nuestra observación desde la Federación de Cámaras Binacionales es retención del impuesto a la renta para el pago de dividendos del extranjero debería eliminarse, porque esto hace que el inversionista extranjero pague una tasa de impuesto a la renta mayor a la que el resto están pagando. Ahora, usted ha dicho también, el gobierno busca en el sector privado, en el sector productivo, ¿qué más poner? ¿Qué faltaría o cómo se complementaría, según las cámaras, la contribución del sector público? El sector público. Hablando también de que se avisora también una reforma laboral. Correcto. El sector público tiene que aportar, mire, esto es un tema de economía básica. Cuando existe un déficit, uno tiene que tener más ingresos y tener menos gastos. Así eso pasa en la economía familiar, pasa en la economía de una empresa, pasa en la economía de un país. Entonces, si al sector privado, que es el que genera 9 de cada 10 empleos, le están diciendo, mire, vamos a poner una contribución especial para que las empresas que vendan más de $1 millón paguen 0.10 hasta 5 millones, de más de 5 millones a 10 millones, 0.20 de los ingresos, y las que vendan más de 10 millones van a pagar 0.10, 0.15 y 0.20. Estos son temas, son sacrificios que hacen las empresas, porque las empresas, ese puede ser su utilidad, y digamos, ok, vamos a pagar eso. Pero yo lo que digo es... termina perjudicado el empleado. Exactamente. Entonces yo lo que digo es, ¿cuál es la parte del sector público? El sector público debe organizar sus finanzas, debe tener una base depurada de recaudación de servicios de rentas internas para que aquellos lugares que todavía existen de cierta, menor, pero existe cierta evasión, se elimine, es decir, hay una mayor recaudación fiscal, ampliar la base de los contribuyentes y también controlar el gasto público. Es decir, yo saludo cuando el día de ayer justamente estaba con un ministro y me contaba que en su ministerio ha habido una optimización de recursos del 35%. Eso es lo correcto. Espero que en todos los ministerios haya eso. Es decir, lamentablemente, y aquí es cierto, lo último que se debería tocar son los puestos de trabajo, ¿no? Pero cuando existe un exceso de la nómina en un lugar determinado, hay que optimizarlo, hay que reubicarlo, hay que tal vez reducirlo, pero generar oportunidades para otro lado. Entonces, yo creo, por ejemplo, los vehículos, la telefonía celular, aquellas cosas que ya se van controlando, tenemos que seguir haciendo esos esfuerzos del sector público, porque el sector privado, reitero, es el que siempre termina contribuyendo. Y yo lo que digo es, ¿cuál es la contribución del sector público? Y hago un llamado, yo reitero, creo que se han hecho esfuerzos, pero creo que todavía se pueden hacer esfuerzos adicionales. En todo caso, veamos cuál de los 3 escenarios que usted nos ha expuesto puede suceder el domingo. Aún el tema es un poco incierto, pero hay algunas luces aún. Así es, yo creo, reitero, que si el escenario es el de que se archive la ley, el Estado no tiene de dónde cubrir esa brecha fiscal. Se le habrá limitado al gobierno central el incremento del IVA, de la eliminación de los subsidios y de ahora de una tercera alternativa de recaudar tributariamente, y eso sería irresponsable. Es decir, yo creo que lamentablemente muchas veces priman los intereses políticos antes que el bienestar y la necesidad a largo plazo de un país. Por lo tanto, yo hago un llamado a esos legisladores que el día domingo van a estar debatiendo para que o aprueben con los cambios necesarios que tengan que aprobar, que sumen voluntades por el bien del país, porque esto, reitero, es un tema de necesidad.
no es un tema de capricho. Así que a nadie nos gusta tener que pagar algo adicional, pero en este momento yo creo que el sector privado, con todas las dificultades que tiene, está dispuesto a arrimar el hombro, pero necesitamos que esto sea un compromiso de todos, y entre ellos los políticos, los asambleístas, que el día domingo tienen una responsabilidad histórica de aprobar con las modificaciones respectivas este proyecto de ley. Bien, ahí está clarito el mensaje entonces para los legisladores para el día domingo. Agradecemos a Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Seguimos con más información.